Muy buenas a todos, aquí estoy de nuevo, soy el Mascarilla. Quisiera hablaros un poco de cómo funcionan los planes maestros y de cómo funcionan también los arquetipos y el estudio del poder que nos ofrece un poco la filología. Bueno, yo no soy filólogo, no me gustaría, pero mis pequeños pinitos y pequeños estudios me han hecho entender que en realidad ese mundo es mucho más fascinante del que yo conozco, de lo que yo sé. Y eso ya es un decir. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar simplemente hablando sobre qué significa una utopía. Una utopía es, en ocasiones, no solo lo que exigiríamos como mínimo en un sistema de futuro, sino también lo que nos gustaría vivir, y que tampoco pasa nada si no lo vivimos. Yo entiendo que en ocasiones tenemos como una serie de objetivos a desear. Desearíamos que las cosas fueran de una cierta manera, pero no todas las cosas son exigibles. A veces hay que dejar las cosas medio hechas para que sean posibles. Cosas como, por ejemplo, poder vivir en un vecindario con la puerta de tu casa abierta, por ejemplo, no tener que echar la llave y no por ello tener que, en fin, tener que echar nada en falta. Tengo entendido que eso mismo lo hacen en Canadá. Pueden vivir con la puerta abierta. Idealmente debería de ser así. Pero también podemos imaginarnos que podría ser vivir en un vecindario, descubrir que hay un vecino que no para de vigilarnos, que no para de mirar nuestra casa, y no poder, pues yo qué sé, llamar a la policía y decir, oye, que aquí hay un hombre un poco sospechoso, que parece que se va a meter en mi casa y no me da la gana de cerrar mi casa con llave. Que ese hombre se aclare, que no sea un perturbado y que hablen con él a ver qué os dice, ¿no? Digamos que el tipo de sociedad, cuanto más civilizada es, pues menos seguridad necesitamos, menos tonterías, menos armas de fuego personales, menos seguridad individual, porque la seguridad individual parece más una derrota que un triunfo. Y lo que ocurre con todo esto es que esa protección individual, de esos derechos individuales, acaban siendo más bien como una especie de excusa y hasta dónde no hemos podido llegar. Voy a empezar a tocar un poco estos temas, porque ya digo, idealmente deberíamos de vivir en una sociedad así, pero vamos a ver, cuando hablamos de sociedades como la actual, la socialdemocracia ofrece la opción de crear una estructura de poder, una estructura que es controlada por los gobernantes, un poco por los políticos. Estos políticos pueden decidir qué es público y qué es privado, y pueden perfectamente tomar decisiones sobre la marcha, cambiar las leyes, y siempre hay un señor acechando, un banquero, alguien que financia lo que sea, que va a estar ahí intentando cambiar una ley, estando como acechando en la puerta de la institución pública para que las cosas sean como él quiera. Esos esquemas son los que no van a funcionar. Yo quiero dejar la puerta abierta para que pueda entrar cualquiera, para que cualquiera pueda hablar con un político, pero en estas condiciones no podemos, no tenemos esos protocolos o esas maneras. Es interesante también entender que lo que hay detrás de los políticos en ocasiones es demasiado poder para el papel que ocupan, y lo que nos interesaría más bien es que no tuvieran tanto poder. Pero es que también hay como una cierta obsesión por las conspiraciones. Yo, por ejemplo, me fijaría, un ejemplo sería en los protocolos de Sion. En el antiguo régimen nazi, los alemanes creyeron que los judíos se habían inventado unos protocolos para poder controlar el futuro. Entonces incluso hay youtubers que creen que esos protocolos realmente se dieron, pero lo que no saben es que hay un autor que creó
un libro, una novela de ficción, en donde se recogen esos mismos arquetipos. Son los arquetipos del poder. Por ejemplo, imaginad que os digo yo ahora que los Simpsons son capaces de predecir el futuro. Esa creencia sería un poco extraña, pero corresponde con muchos memes. ¿Por qué? Porque los Simpsons recogen todo un conjunto de arquetipos de lo que sería una familia. Pues bien, de la misma manera, hace años, un autor, no sé cómo se llamaba, Percy o algo así, creó Diálogos en el infierno con Maquiavelo, en donde se creó el prototipo de lo que sería la conspiración del poder. Y ahí, pues, partiendo de esa novela, el creador del sionismo fingió que los judíos habían creado unos protocolos para ocupar el poder y de esa manera alimentar una conspiración falsa. Bueno, todo lo que se montó después no hace falta contarlo. Tanto Hitler como los sionistas les interesaba hacer creer que realmente los judíos eran así de poderosos y que tenían derecho a reclamar, pues, cuotas de poder. Vale, gente de fuera de la calle. Bueno, voy a simplemente a demostraros un poco, a leeros un poco la diferencia entre los diálogos del infierno de Maquiavelo y los protocolos. Por ejemplo, protocolo 1. Mucho más abundan los hombres con malos instintos que con buenos. Diálogo primero. El instinto malo es en el hombre más poderoso que el bueno. Es por ello que se obtienen mejores resultados gobernando a los hombres por la violencia y el terror. El temor y la fuerza tienen mayor imperio sobre él que la razón. Todo hombre aspira al poder y cada uno de ellos, si pudiera hacerlo, desearía convertirse en dictador. Todos los hombres aspiran al dominio y ninguno renuncia a la opresión si pudiera ejercerla. Bueno, eso sigue así. Lo que quiero decir es que los protocolos, si no fue un resultado de que un montón de señores se juntaran y crearan una manera de gobernar, no. Eso está copiado de una novela de ficción. Y claro, ese es un poco el origen de las conspiraciones y de los movimientos. Es simplemente una novela. El poder no es más que una novela. El poder no existe una manera de alcanzar el poder. Todos son historias, cultura. Y cuando la gente no es consciente de qué historia hay detrás, lo que se monta son los despilporres que se montó en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y esas cosas. Es importante que sepamos cuál es nuestro papel. Bueno, utopías aparte, ya he hablado mucho, hasta luego.